Hola a todos, hoy es miércoles 12 de noviembre de 2025 y nuestro querido amigo Nosso Irmão está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Ben. Is here with us. Welcome back, Ben. Para você, Para sí siempre, Nima. Saludos desde la Siu Silk Road, en Tailandia. Thailand. Please subscribe and hit like button and Pepe. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta. Y Pepe, empecemos con uno de tus últimos artículos. Exacto. Déjame mostrarlo. Aquí está el artículo. La cuestión ahora, Pepe, que abordaste en tu texto, es que el equipo de Trump afirmó haber alcanzado un enorme acuerdo de inversión de 35.000 millones de dólares con Uzbekistán, que se ampliaría hasta los 100.000 millones para 2035. Pero no se ha revelado ni un solo detalle. ¿Se trata de una iniciativa económica real o de una ilusión crítica destinada a proyectar el poder estadounidense? Porque, ¿quién financiaría esto? ¿Qué empresas serían siquiera capaces de realizar una inversión así? ¿Y por qué ahora? Of delivering such investment and why now? The most important thing is why now, Nima. Lo más importante es, ¿por qué ahora, Nima? Por cierto, esto fue fantástico. Después de publicar el artículo, pensé que debería volver a Kazajistán para ver qué está ocurriendo realmente allí. Porque cuando estuve allí la última vez, todo lo que pregunté, fueron muy educados, muy amables, pero nunca respondieron a mis preguntas. Y una de las preguntas clave era sobre su relación con Estados Unidos, después de aquel intento de revolución de colores, que por cierto, fue evitado por Putin y el ejército ruso. Le salvaron la piel a Tokayev, de hecho, por cuestión de minutos. Así que esto es muy, muy serio. Y ahora tenemos a Tokayev diciendo que Trump es el presidente del mundo en aquella cena en la Casa Blanca. The president of the world in that dinner in the White House. That's a bit weird, isn't it? But then, Nima, Eso es un poco raro, ¿no? Pero entonces, Nima, ¿sabes lo que pasó? Creo que fue 2 días después. De hecho, ayer y todavía hoy miércoles, porque la visita de Estado comenzó ayer y termina hoy. Tokayev está en Moscú. Y adivina qué anunció ayer. Una asociación estratégica. Esto es completamente fantástico. Una asociación estratégica entre Kazajistán y ya sé, hemos cambiado de tema. Hablo más de Kazajistán, porque Kazajistán es más importante que Uzbekistán geopolíticamente. Y por supuesto, porque tienen energía que Uzbekistán no tiene. De hecho, Uzbekistán es en realidad un país de tránsito para los oleoductos. Kazajistán exporta energía. pipelines. Kazakhstan, they export energy. And of course, they have Americans established over there. Y por supuesto tienen estadounidenses establecidos allí, europeos, rusos. Y es fascinante porque la respuesta, en realidad, fue Tokayev y Putin juntos, tratando asuntos muy, muy serios de cooperación estratégica. Así que podemos extrapolar desde Kazajistán a los demás stanes. Tuvieron que asistir a esta cena en la Casa Blanca. De hecho, esta cena solo tuvo lugar por una razón. Durante la Asamblea General de la ONU, al margen, Tokayev y Mirziyoyev se reunieron con empresarios estadounidenses. Obviamente estaban hablando de oportunidades de negocio, inversiones, etc. Así que evidentemente los empresarios o bien cogieron el teléfono o le dijeron a Trump, mira, Asia Central, quizá esté abierta. They told Trump, look, Central Asia, maybe it's open. We should bring these guys here. Deberíamos traer a estos tipos aquí. Y obviamente, en el último momento, me pregunto si Marco Rubio o el Departamento de Estado estuvieron involucrados. Marco Rubio no sabría señalar Turkmenistán en un mapa, así que me pregunto si formó parte de esto. Probablemente, algunos diplomáticos de la vieja escuela en los departamentos de Asia Central del Departamento de Estado organizaron todo esto, incluyendo una lista de temas que Trump debería tratar con esos líderes. Jugaron el juego, los líderes de los 5 states de Asia Central. Todos sabemos, cualquiera que siga la región de Asia Central lo sabe, que la relación estratégica número 1 para todos ellos es con Rusia, y la relación geoeconómica número 1 para todos ellos es con China. Relationship for all of them is China. And in a very distant Y en un tercer puesto muy muy lejano, Estados Unidos. Y en un cuarto puesto también muy lejano, los turcos. Así es la vida real en Asia Central, ya sabes. Así que el hecho de que esta visita de Tokayev a Moscú
haya ocurrido justo después de la famosa cena en la Casa Blanca responde a todas nuestras preguntas. ¿Por qué ahora? Es muy importante. Es parte del imperio desatando su poder. Podemos, por supuesto, calificarlo de miedo, resentimiento, rabia, oportunidad, desesperación, lo que quieras. En el caso de Asia Central, es un poco de desesperación. Obviamente no pueden hacer lo que hacían antes, que era provocar revoluciones de colores, porque todo el mundo conoce el manual, incluidos, por supuesto, todos los líderes de los 5 estados de Asia Central, sin mencionar a los rusos, ¿verdad? Están desatando su furia en Asia Occidental y América Latina. En Asia Central solo hay una cosa que les importa, los recursos naturales, una vez más. Estamos hablando de un imperio. No solo petróleo y gas, en el caso de Turkmenistán gas, pero no hay nada que los estadounidenses puedan hacer con respecto al gas de Turkmenistán, porque ¿a dónde va todo? A China. ¿Quién construyó el gasoducto Turkmenistán-China? Los chinos. ¿Quién recibe todo el gas de Turkmenistán? Los chinos. No hay espacio para nadie más. Pero Kazajistán es una situación mucho más sofisticada y compleja, porque incluso con el cambio de, digamos, paradigma en Astana, el clan Nazarbayev antes y la gente de Tokayev en estos últimos años, ellos están muy orgullosos. Y esto es algo que hablé la última vez que estuve allí con funcionarios, académicos y demás de su política multivectorial. Esto significa que no coinciden al 100% en todo. Son de múltiples vectores, miran en todas direcciones, quieren mantener buenas relaciones también con los europeos, algunos de ellos invierten en su industria energética. Con los estadounidenses, por razones obvias, Chevron está allí, ExxonMobil está allí. Hay mucha inversión estadounidense en Kazajistán y por supuesto también con Rusia y China, sin lugar a dudas. Pero ahora pueden ver que, si no apaciguan al rey de la selva, especialmente en su propia casa, no Mar-a-Lago, que es su casa particular, sino su residencia en la Casa Blanca, esto podría convertirse en un mal negocio más adelante por culpa de, ya sabes, sanciones secundarias, lo que sea. Así que necesitan proteger su territorio y también sus intereses nacionales. Así que fueron allí, halagaron a Trump, lo hicieron muy bien, pero saben que a la larga no saldrá mucho de eso. Por ejemplo, no hemos oído nada de los tayikos ni de los turkmenos, y los kirguises nada, solo hemos oído de los kazajos y los uzbekos. Los uzbekos hay un elemento de blanqueo de dinero estadounidense ahí. En Uzbekistán, algunas cosas siguen siendo extremadamente opacas, incluso con la modernización del país. Y Mirziyoyev es muy popular en Uzbekistán. Las 2 últimas veces que estuve allí, en 2022 y 2023, era extremadamente popular. Y los uzbekos, el uzbeco medio, adoran el hecho de que por fin esté modernizando el país. Vale, llega un poco tarde, pero al menos lo está modernizando. Y eso es cierto. Pero por supuesto, sigue siendo una sociedad de tipo clánico, al estilo de la mafia, en muchos aspectos. Kazajistán es un caso mucho más sofisticado. Tienen el centro político en Astana y el centro comercial en Almaty. Y por supuesto actúan como un puente entre Rusia y China y el resto de Eurasia, y como un puente entre Eurasia y, teóricamente, Europa. Muy importante. Y son miembros de todo, NIMA, como sabes, la Franja y la Ruta, socios de los BRICS, miembros plenos de la OCS, de la Unión Económica Euroasiática. No van a poner en peligro su relación con Rusia y Asia por promesas del rey de la selva en Estados Unidos. Pero ya sabes, al menos en el caso de Kazajistán, obtuvimos algunas respuestas. Lo realmente importante, lo que de verdad cuenta, es su relación estratégica con Rusia. Pepe, lo que está ocurriendo, creo, en Asia Central es especialmente importante. Estados Unidos lo llama diplomacia. Moscú y Pekín, ya sabes, lo llaman una intromisión. Pero, después de todo, sabemos que Asia Central se ha convertido de nuevo en un tablero de ajedrez. Oleoductos, minerales, corredores energéticos, Estados Unidos.
¿Ha vuelto realmente América al corazón continental? ¿O solo está provocando al oso y al dragón? Or they're just poking the bear and the dragon at the No, same they're trying. Well, poking the bear and the No, dragon lo están is- intentando. comes with the Provocar al oso y al dragón forma parte del territorio. Pero digamos que este fue el primer intento. Ni siquiera, o sea, Trump ni siquiera se molestó con Asia Central durante el Trump 1.0. Y no fue hasta enero cuando por primera vez habló directamente sobre Asia Central. Es diferente si consideramos Afganistán como parte de Asia Central, que lo es. Afganistán está en el cruce entre Asia Central y Asia del Sur, pero es más Asia Central que Asia del Sur. Y por supuesto, lo único que le importa a Trump es recuperar la base de apoyo de los talibanes, algo que algunos dicen que no ocurriría ni en 1.000.000 de años. Y por supuesto, no entiende que desde el punto de vista de la OCC, todos quieren un Afganistán estable. Everybody wants a stable Afghanistan, ruled by Afghans and with no foreign interference. Gobernado por afganos y sin injerencia extranjera. Esa es la traducción. Aquí ya no hay bases estadounidenses, nunca más. Esto es lo que los 5 te dirían. Y por supuesto, los demás miembros le dirían lo mismo. Pero intentemos verlo desde el punto de vista de las élites gobernantes de Estados Unidos y, por supuesto, desde la propia perspectiva de Trump. Suponiendo que se tomara la molestia de al menos mirar un mapa y leer algunos informes sobre Asia Central, lo único que ve, por supuesto, son los recursos naturales. Lo que nos lleva de nuevo a lo que los republicanos anteriores intentaban hacer. Y eso nos lleva, Nima, al caso del difunto criminal de guerra Dick Cheney. Esta es una historia que seguí muy de cerca durante los años 2000. Very closely during the 2000s. In fact, I followed the story practically. De hecho, seguí esta historia prácticamente sin parar desde 2002 hasta 2007 e incluso a comienzos de 2008. Dick Cheney enviaba misiones exploratorias y comerciales a Asia Central sin descanso, como una cada 2 o 3 meses. Iban allí constantemente, intentando una vez más convencer, sobre todo a Turkmenistán, pero también a Kazajistán, muy importante. Mirad, olvidad a Rusia. Deberíais vendernos vuestra energía y construyamos bases militares aquí. Ayudemos a desarrollar vuestra economía. La misma basura de siempre, ¿verdad? No funcionó, ni siquiera con todo el poder del régimen de Cheney. Turkmenistán, al final, muy idiosincrásico y muy independiente, prefirió hacer un mega acuerdo con China. Y los chinos fueron muy discretos. Básicamente fueron allí y dijeron, mirad, queremos comprar vuestro gas, pero no tenemos un gasoducto. Y si construimos todo gasoducto, aunque cueste una fortuna. The whole pipeline, which cost a fortune. I had a figure of $7 billion. Yo tenía una cifra de unos 7.000 millones de dólares. Quizá no tanto, pero al menos 3 o 4.000 millones pagados por los chinos. Y ellos consiguieron un mega contrato para comprar gas turcomano a un gran precio. Eso fue todo. Un día, cuando los estadounidenses se despertaron, el acuerdo ya estaba cerrado. Fin de la historia para la política gasística de la administración Bush, e incluso más tarde durante la administración Obama en relación con Asia Central. Pero, en realidad, nunca se rindieron, solo lo estaban posponiendo. Saben que esta zona es una esfera de influencia. Esto es Rusia-China, sin duda alguna. También saben que los turcos creen que podrían tener cierta influencia en esos países que consideran túrquicos. Kazajistán, Uzbekistán y Turkmenistán. And Turkmenistan as Turkic countries. When you go to the, which is crazy, when you go to the, Cuando vas esto es una locura, cuando vas al Museo Nacional de Astana, en Kazajistán, hay un enorme panel, precioso por cierto, que muestra a todos los pueblos túrquicos de Eurasia. Y obviamente los kazajos están allí, los kirguises están allí, y adivina qué, los uigures también están allí. Así que Turquía ve Xinjiang desde un punto de vista completamente diferente al de los demás. Piensan que son como sus primos o hermanos. Es mucho más complicado que eso, pero en la mente de Erdogan, así lo veo yo. En resumen, no van a renunciar a Asia Central, quizá no al escenario de una revolución de colores por el momento, teniendo en cuenta la visita, todos los compromisos, todas las promesas, etc. visit, considering all the pledges, all the promises, etc.
But if nothing happens in the, let's say, midterm, Pero si no ocurre nada a medio plazo, siempre pueden pensar en ello, especialmente en Kazajistán. Pero Kazajistán, como sabes, está fuertemente protegido por Rusia y ahora, bajo una asociación estratégica, aún más protegido. Sin embargo, internamente Nima y todos vosotros es muy complejo porque se trata de un choque de clanes. Todavía tenemos, diría yo, al clan superatlanticista de Nazarbayev en Kazajistán y a Tokayev, que se inclina más hacia China y en menor medida hacia Rusia. Así que obviamente los estadounidenses están observando Kazajistán muy de cerca, al milímetro podría decirse. Tokayev tiene que ser muy cuidadoso. Y por supuesto estaban discutiendo esto con Putin ayer y hoy en Moscú, en detalle. with Putin yesterday and today in Moscow, in detail. Pepe, do you feel that what the Trump Pepe, ¿crees que lo que está haciendo ahora mismo la administración Trump es realmente la política de Trump y su gente, o es algo que proviene del establishment? Porque si lo comparamos con lo que Washington llama la diplomacia C5+1, y lo comparamos con la iniciativa de la Franja y la Ruta de China y la Unión Económica Euroasiática de Rusia, la pregunta sería, ¿quién tiene realmente el control? ¿Y quién va a estar al mando en un futuro próximo, a largo plazo o incluso corto? in the near future, in the long run, in the short run? We have no idea. Certainly not el No tenemos ni idea. Desde luego, no el gusano rubio. No sabe nada sobre Asia Central. Supongo que todavía quedan algunos diplomáticos de la vieja escuela en el Departamento de Estado. No fueron purgados antes. Pero estos tipos no tienen ningún poder de decisión. Lo único, una vez más, lo único, Nima, que importa para el imperio en este momento es apoderarse de los recursos naturales donde quiera que estén y por cualquier medio necesario. El caso de Venezuela, una vez más. Pero Asia Central es otra esfera. Está en Eurasia. Forma parte del proceso de integración euroasiático, sobre el cual la gente en Washington no tiene ni idea, lo complejo que es y cómo sigue avanzando. and how it keeps going, even it's sometimes very slow, but it's an inexorable. Aunque a veces sea muy lento, es un proceso inexorable. La integración euroasiática en el plano institucional, económico, geoeconómico, geopolítico, lo que quieras. Piensan que tal vez tendrán una oportunidad de interrumpir esta Eurasia, pero no creo que eso vaya a suceder. Tarde o temprano, de hecho, quizá ya esté ocurriendo, centrarán su atención en otras partes del mundo, donde crean que el premio está justo delante de ellos y puede capturarse fácilmente. Esto nos lleva una vez más a lo que podría suceder en América Latina. Y por supuesto la doctrina Monroe, el patio trasero, ahí está. Estás en Brasil, sabes que la doctrina Monroe ha vuelto y con esteroides. You know that the Monroe Doctrine now is back on steroids. And okay, I didn't follow the EU. Vale, no seguí la reunión Wei-CELAC, pero algo que vi y que realmente me impresionó fue el discurso de Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Fue muy bueno. Mencionó explícitamente Gaza y también los misiles que vuelven a sobrevolar nuestro mar, el Caribe. Eso fue muy sofisticado. No dio nombres, pero el mensaje para los demás latinoamericanos en la mesa, especialmente para los europeos belicistas, fue muy claro y preciso. Así que, al menos, hay algunas personas que están plantando cara. Pero una vez más, Nima, ¿será esto suficiente para disuadir al imperio que está fuera de control? Definitivamente no. The empire out of control? Definitely not. As you mentioned, I think Como mencionaste, creo que el objetivo principal son, ya sabes, los recursos. Están hablando de litio, tierras raras, todas esas cosas. all of these things, but Lithium, coal, Litio, lo que sea, exactamente. Y por supuesto, Venezuela, petróleo. oil, no? but after Afghanistan, the Pentagon. Pero después de Afganistán, el Pentágono renunció a las bases en Asia Central. Sin embargo, el lenguaje del equipo de Trump suena familiar. Acceso estratégico, logística, cooperación en entrenamiento. Exactamente. Quieren volver. Quieren volver. Mira Siria, mira Afganistán. Syria, look at Afghanistan. And Yeah. they would love to have a military base. Les encantaría tener de nuevo una base militar en Asia Central. Recuerdo haber visto la base militar estadounidense en Kirguistán. En aquel momento era una locura. A principios de los 2000,
la base estadounidense estaba muy cerca de la rusa. Luego, los kirguises finalmente expulsaron a los estadounidenses. Les llevó un tiempo, pero al menos lo consiguieron. Así que obviamente les encantaría tener otra base, especialmente en una nación más frágil como Kirguistán. Tayikistán, olvídalo. Allí hay una enorme base rusa que básicamente supervisa todo lo que ocurre. Oversees everything that is happening in Tajikistan. Kazakhstan, I wonder what sort of Kazajistán. tariffs they could Me pregunto qué tipo de incentivos podrían ofrecerle a Tokayev para que acogiera una base militar estadounidense allí. Pero obviamente la OCS en su conjunto diría que no. Sería una decisión de la OCE, y China formaría parte de esa decisión. No hay manera de que vayan a permitir una base militar estadounidense justo al lado, especialmente porque el punto de tránsito más importante de la iniciativa de la Franja y la Ruta, incluso más importante que el corredor China-Pakistán, es el puerto seco de Korgos, en la frontera entre China y Kazajistán. Tienen 3 zonas aduaneras diferentes. Todo pasa por allí. Autopistas, pasajeros, ya sabes, y por supuesto los trenes, que son muy, muy importantes. Eso es algo que no logré ver durante mi visita a Xinjiang. in my visit to Xinjiang. This is going to be part of our second document. Esto formará parte de nuestro segundo documental, porque tenemos la idea de que el próximo se centre en Xinjiang como punto de interconexión de la Franja y la Ruta. Este era más cultural, trataba más sobre Xinjiang y las rutas de la seda. Pero no sé si, creo que ya se lo dije a alguien. Cuando fui a Urumqi dije, vale, vamos a ver de dónde salen los trenes que van a todas partes de la Franja y la Ruta. Sin embargo, fue un momento terrible, porque llegamos allí a las 11 de la noche. Todo estaba oscuro, la estación estaba cerrada y había un hombre en la puerta que dijo, no, todos los trenes ya salieron, salen durante el día. No, all the trains left. They leave during the day. And we said, oh man, okay, next time we have to think about. Y dijimos, vaya, de acuerdo, la próxima vez tenemos que planearlo mejor. Y luego, cuando salíamos de la estación, uno de los trenes de carga estaba en un paso justo delante de nosotros. Pero probablemente solo iba hacia la frontera o de regreso, no estaba cruzando hacia Europa. No era uno de esos grandes trenes de carga que vienen del centro o del este de China, paran en Urumqi, paran en Korgos y luego van hasta Europa. Muchos de ellos van a Rotterdam, pueden ir a Madrid, ya sabes. Que una base militar en Kazajistán era favorituosa, pero nunca en Narcones. But they will never stop dreaming about it. We know that. Pepe, when it comes to Venezuela, Pepe, cuando se trata de Venezuela, realmente creo que si Estados Unidos quiere algún tipo de asociación, si quiere comprar el petróleo de Venezuela, entonces Venezuela se lo venderá. Incluso mirando a Rusia, China e Irán hoy en día, si Estados Unidos se toma en serio la diplomacia, puede hablar con estos países. Pero el problema es que el plan no es lo que aparenta ser. Porque aquí está la cuestión, Pepe. En mi opinión, la pregunta principal para estos países sería si Estados Unidos está volviendo a una mentalidad del siglo XIX, recolonizando esferas de influencia en lugar de construir asociaciones reales. Instead of building real partnerships. Yes, of course. No question. Sí, por supuesto, sin duda. La doctrina Monroe es el mejor ejemplo. Y volviendo a la discusión de estas últimas semanas, incluida la que ya tuvimos, la frustración, la rabia, la impotencia y el resentimiento del Trump 2.0, todo el conjunto, Trump mismo por supuesto, y las élites que están detrás de él, no tienen lo que hace falta, ni las cartas para enfrentarse a Rusia y China al mismo tiempo, por no hablar de la asociación estratégica entre Rusia y China. Así que su plan B es desatar su furia por todas partes, o sus estrategias de seducción como esa cena con los centroasiáticos. Es básicamente desesperación. Y por supuesto, el caso de Irán sigue siendo muy, muy peligroso. The case of Iran is still very, very dangerous. There's no question. It's no wonder that the Iranians are preparing. No es de extrañar que los iraníes se estén preparando sin restricciones. Saben que una guerra, no podemos decir que vaya a llegar, pero lo más probable es que sí, y quieren estar listos, porque observan el tablero de ajedrez y ven, sobre todo, el ruido y la furia del imperio.
y el imperio está herido. No hay muchos lugares donde puedan hacer otro impacto y pavor como en Irak en 2003. Simplemente ir allí, bombardearlo y anexarlo. E Irán no es Irak. Todos lo sabemos. Es una de las verdades evidentes del siglo XXI. Así que es complicado. Y un elemento, Nima, que casi me hizo perder el sueño estos últimos días. Bueno, ninguno de nosotros se dejó engañar, porque estábamos siguiendo la situación. Well, we were not fooled because we were following. But every time that we Cada vez que hablábamos de ello, y decíamos que era una estafa monumental, que nunca hubo ninguna guerra contra el terrorismo, sino más bien una guerra de terror contra un enemigo fabricado, que Al-Qaeda era una broma, una invención, totalmente falsa, obviamente nos censuraban, a todos los que decíamos eso. Pues bien, yo nunca dejé de decirlo. Y ahora tenemos una confirmación gráfica de que todo lo que llevábamos más de 20 años diciendo era cierto. Tienes al antiguo emir del ISIS en Idlibistán, al antiguo número 1 de Al-Qaeda en Siria, antiguo decapitador, antiguo asesino, recibido en la Casa Blanca como un tipo duro. Me gusta, dijo el presidente de los Estados Unidos, y luego le dio sus órdenes sobre qué hacer en Siria para facilitar la expansión de la entidad sionista. The Zionist entity. So this it's the only thing you need. Así que esto es lo único que necesitas para destruir por completo toda la fabricación de la guerra contra el terrorismo, desde que Dick Cheney la proclamó el mismo 11 de septiembre. Fue Dick Cheney quien proclamó la guerra contra el terrorismo, no Dubia. Fue una invención de Dick Cheney, una invención neoconservadora, basada en las discusiones de los neoconservadores con, ¿qué otra cosa? El culto a la muerte en Asia Occidental. Y ahora tenemos la prueba gráfica de todo. Ya sabes. Así que, quizás se dieron cuenta de que estaban engañando a todo el planeta. And okay, maybe they thought that they were fooling the whole planet. No, they were not. Most of the planet already knew that. No, no lo eran. La mayor parte del planeta ya lo sabía. Ahora, aquellos que todavía defendían la guerra contra el terrorismo desde el principio, bueno, eso se acabó, ya sabes, terminado. Al-Qaeda somos nosotros, literalmente, desde el principio, desde la estructura que idearon en Peshawar en 1980. Así que esto, vale, tenemos motivos para estar muy enfadados por eso. Y por supuesto, sin mencionar los miles de millones de víctimas mortales de esta guerra contra el terrorismo, toda la gente que fue asesinada. Los billones de dólares gastados, nos da igual. Forma parte del tesoro estadounidense. Es dinero que nunca verán. Igual que aquellos famosos, ¿cuánto era? 2,3 billones de dólares, si no me equivoco, que Rumsfeld estaba dispuesto a auditar. That Rumsfeld was ready to audit. He wanted to know where that money had gone. Quería saber a dónde había ido ese dinero. ¿Y adivina qué? La oficina que estaba preparando la auditoría fue atacada el 11 de septiembre. Así que, ya sabes, es demasiado. Es demasiado. Y trataron a todo el planeta como si fuéramos idiotas, suponiendo que todo el mundo se tragaría esa invención. Bueno, igual que nadie se creyó las invenciones en Afganistán, y les llevó exactamente 20 años reemplazar a los talibanes por los talibanes. Les llevó más de 20 años reemplazar a Al-Qaeda por Al-Qaeda yendo a la Casa Blanca. Sé que suena como una serie de Netflix completamente inverosímil, pero no, esto es la vida real. Y en nuestro caso, es aún peor porque estábamos metidos hasta el fondo. Pasé años de mi vida cubriendo la guerra contra el terrorismo. Escribí libros sobre ello. War on terror. I wrote books about it. I even had bloody Osama bin Laden set phone number. Incluso tenía el maldito número de teléfono por satélite de Osama bin Laden en Pakistán, al que solíamos llamar todos los días. A ver si Osama contesta hoy, ya sabes. Y todo eso para nada. Aparte de los trillones de dólares y de toda esa gente de las tierras del Islam asesinada por todas partes. Bueno, sé que la geopolítica es realmente dura, Nima. Todos lo sabemos, pero a veces va, ya sabes, va más allá de cualquier cosa. No diría aceptable, pero plausible o siquiera que tenga sentido. Esto va más allá de lo absurdo. Y para nada, absolutamente para nada. La única razón de la guerra contra el terrorismo, ahora sabemos cuál es, fue proteger y facilitar la expansión de la entidad sionista. Nunca hubo nada más detrás. Nunca. Never beyond anything beyond that. Never.
Pepe, creo que Al-Jolani, cuando lo observamos, su movimiento, sus políticas, muestran un tipo de cooperación entre la inteligencia turca y la inteligencia occidental. MIT, Mossad, and CIA. Mi, Mossad, CIA, MI6, absolutamente. Eso es todo. Es un agente, un simple agente que tuvo muchísima suerte. ¿Te lo imaginas? Tienes un país entero cayendo en tus manos y ni siquiera tienes que hacer nada. Solo sueltas a un grupo de guerrilleros estúpidos de Idlibistán. Llegan a Alepo, toman Alepo y luego piensan, vale, podemos seguir avanzando. No hay nada, ninguna resistencia. Y en una semana se apoderan de todo el país. Un milagro. Bueno, por supuesto, Siria estaba estrangulada, destruida, sin moral, sin dinero para los soldados, los típicos generales que se pasaron al otro bando. Lo que quieras. Al final fue muy fácil. Y esto no podemos olvidarlo. ¿Fueron qué? ¿13 años de sanciones? Eso destruye cualquier país. No destruyó a Irán, pero Irán es otra historia. Irán tiene un sistema político serio, tiene un líder, tiene instituciones sólidas. Ya sabes, más de 40 años de sanciones, stalwart artillery Irán. Pero Siria fue tan fácil. But Syria was so easy. Muidani roast waldao, Siege and ses meis, pero no simsisti. Sí, exactamente. Esto es lo que dijo Pepe, lo que dijo Robert Ford, ya sabes, el diplomático estadounidense, sobre el cambio de imagen de Al-Jolani y cómo lo prepararon. Eso fue lo que dijo. Sí, absolutamente. Yes, absolutely. Starting in 2023, A partir de 2023, una organización no gubernamental británica especializada en la resolución de conflictos me invitó a ayudarles a sacar a este tipo del mundo del terrorismo y llevarlo a la política convencional. Al principio, tengo que decirlo, estaba Mara muy receloso de ir. Tenía imágenes en la cabeza de mí mismo con un mono naranja y un cuchillo en la garganta. Pero después de hablar con varias personas que habían ido allí, una de las cuales se había reunido con él, decidí arriesgarme. La primera vez que lo conocí, el nombre de guerra de este tipo era Abdelkader Jolani, pero su nombre real es Ahmed Shara, que solo reveló al mundo después de capturar Damasco en la Blitzkrieg de diciembre de 2024, hace unos 5 meses. Me senté a su lado. Estaba literalmente tan cerca de él como lo estoy ahora de Roy, y le dije, todo en Ari, nunca nu manielnius statsbanida y menginas gestari sentados tu lord. in a million years, could I imagine that I would be sitting next to you? Sí, no solo está sentado a tu lado. Estuvo en Washington, hablando con Donald Trump. He was playing basketball. Estaba jugando al baloncesto con los generales, y el presidente de los Estados Unidos le decía, eres un tipo duro, eres muy guay. And you're so cool. ¿Sabes qué los conecta, Pepe? El caso de Ucrania y el caso de Oriente Medio es la inteligencia británica. Por eso, Well, they're Why still good. do they need? I think the people ¿Por qué lo necesitan? Creo que la gente en Rusia e Irán, incluso en China, tiene que pensar en el Reino Unido, en cuál es su papel. Porque él no dijo que la CIA lo llamara. CIA called him. He said MI6 called him. No, exactly. dijo que el MI6 le había llamado. No, exactamente. Bueno, los británicos todavía sirven para algo, Nima. Y eso son las operaciones encubiertas. Nadie les gana en operaciones encubiertas, suponiendo que sigan siendo encubiertas. A veces los rusos descubren sus operaciones encubiertas, pero los británicos son muy buenos en eso. Llevan haciéndolo desde los tiempos del Imperio Británico, de hecho. Así que a esta gente la crían y les crean psicológicamente una personalidad terrorista. Pero siempre dejan un espacio en el fondo de su psique para el día en que van a darse la vuelta, o ser dados la vuelta. Esto es exactamente lo que pasó con Jolani. This is exactly what happened with Jolani. Jolani was playing the role of the Jolani interpretaba el papel del jefe terrorista comprador muy bien. Pero quizá, en su adoctrinamiento, sabía que si tenía suficiente éxito, lo darían la vuelta y se volvería instantáneamente aceptable, que es exactamente lo que ocurrió. De un día para otro, fue normalizado por todo el occidente colectivo. Y la visita a la Casa Blanca es la guinda del pastel, ya sabes. Pero esto es
Estoy seguro de que todos vosotros, nuestro público, estáis familiarizados con esto. Hubo muchos cables revelados por WikiLeaks, incluido aquel famoso de Jake Sullivan a Hillary Clinton, en el que dice, aquí Al-Qaeda está con nosotros. Bueno, todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Everybody knew it. Everybody knew it. And when we were in Iraq in the 2000, Y cuando estábamos en Irak en los años 2000, todos sabíamos que Al-Qaeda en Irak fue literalmente inventada en el campo Buqa, en el sur de Irak, cerca de la frontera con Kuwait, por los estadounidenses. Pusieron a los takfiríes, yihadistas salafistas ultrarradicales, y a los coroneles, capitanes, agentes y soldados de alto rango de Saddam en el mismo campo. Así podían confraternizar y elaborar ideas interesantes. Una de ellas fue Al-Qaeda en Irak, que más tarde se convirtió en el ISIS. Así que esta fue otra invención estadounidense. Instigaron y coordinaron no solo esta invención, Al-Qaeda en Irak, sino también sus ramificaciones. El ISIS es esencialmente una ramificación. ¿Y de quién aprendieron todo eso los estadounidenses? De los británicos. so the Americans learned all that from whom? The Brits. Once again. Yeah. Intentaron secuestrar uno de los cazas rusos, un MiG-31, si no me equivoco. If I'm not mistaken, They wanted to hijack a MiG-31 with a Kinzhal. Yeah. Querían secuestrar un MiG-31 que transportaba un Kinzhal. Eso es lo que hacen. Son incapaces de librar una guerra real. Serían aniquilados en cuestión de segundos. Pero las operaciones encubiertas, esa es su especialidad. Y eso los hace muy, muy peligrosos. Los hace peligrosos ahora que están regresando a Asia Central. Sabemos que hay agentes del MI6 en Tayikistán. Sabemos que aún hay agentes del MI6 infiltrados en Afganistán. Sabemos que hay agentes del MI6, especialmente alrededor del Valle de Ferganá, que podría utilizarse para preparar algún tipo de preámbulo para otra revolución de colores, por ejemplo en Kirguistán, o desde Kirguistán hacia Kazajistán. De hecho, durante el intento de revolución de colores en Kazajistán, se reunieron y organizaron en Kirguistán y luego cruzaron la frontera. In Kyrgyzstan. And then they crossed the border. They crossed the border to Almaty. Almaty. Cruzaron la frontera hacia Almaty. Almaty está muy muy cerca de Kirguistán. Así que esto es extremadamente peligroso. Extremadamente peligroso. Y por supuesto están ayudando a Al-Qaeda en el Sahel. Los franceses también. Los franceses ayudaban mucho. Este impulso de Al-Qaeda para intentar desestabilizar Malí, típicas operaciones encubiertas, al estilo del MI6, con ayuda de los franceses, con inteligencia francesa. Así que va a ser difícil. Va a ser difícil. Especialmente ahora, Nima, cuando las opciones para el occidente colectivo se reducen minuto a minuto. De hecho, ya no les quedan opciones. Sus economías enteras van a colapsar. Están todos endeudados. Sus poblaciones están furiosas con todos esos líderes. Y por supuesto, lo más importante, la gran derrota estratégica que se avecina, sin restricciones, en la Tierra Negra de Novorossiya. In the black soil of Novorossiya. Pepe, tu segundo artículo. Hablemos del mundo real, de lo que está ocurriendo en China. in China. El mundo real. Yeah. And in your opinion, can Huawei Y en tu opinión, ¿pueden Huawei y la UE, ya sabes, abrirse camino y poner fin realmente al monopolio global de ASME? ¿Y seguirán las restricciones geopolíticas limitando su impacto? still limit its impact? This is absolutely outstanding. Esta es una historia absolutamente extraordinaria. Bueno, empezamos a oír ecos sobre ello ya hace unos meses. Cuando estuve en Shanghái hace unos meses, empecé a escuchar que Huawei estaba preparando algo realmente grande. Y luego hace unas semanas, más ecos. Y después, hace unos días, se produjo este efecto de gran avance. Sí, están trabajando en su propio sistema EUV, donde la física y la tecnología son muy diferentes de las de ASME. Más barato, más rápido, mucho más sencillo, al estilo chino, por supuesto. ¿Qué es esto? Es el resultado de montones y montones de inversión en investigación y desarrollo. Es la primera parte de mi columna. Esta columna aún no se ha publicado. Saldrá en Sputnik International en Moscú entre hoy y mañana, probablemente mañana. In Moscow between today and tomorrow, probably tomorrow. And it's a technical column. Basically, Y es una columna técnica.
Básicamente elegí 4 vectores que muestran cómo este nuevo impulso de innovación en China es algo que de hecho resulta incomprensible para Occidente. La velocidad y la magnitud de la investigación y el desarrollo y el enorme esfuerzo concertado, organizado y la interacción que existe entre el sector público, el privado, el mundo académico y la tecnología. Las mejores mentes que salen, las mejores mentes de las mejores universidades, centros de investigación, lo que quieras, están por todas partes. Es asombroso. Tiendo a verlo como la culminación del proyecto Made in China 2025. No lo olvides, ya estamos en 2025. Ya son líderes en 7 u 8 campos de alta tecnología, y quizá haya 2 en los que no lo son. Uno de ellos son los semiconductores. Y la IA está más o menos al nivel de Estados Unidos, más o menos, ya sabes, codo con codo. Así que están apuntando a 2 grandes avances, la IA y los semiconductores. Si lo consiguen, te imaginas sus propias máquinas de litografía, desarrolladas por Huawei, producidas en China, capaces de fabricar chips de 3 nanómetros, completamente autóctonos. Ya no habría necesidad de depender de chips extranjeros. A partir del próximo año, 2026, esto lo cambia todo por completo. Y esto añade otra capa a la desesperación de Jensen Huang, el director ejecutivo de NVIDIA. Jensen es un tipo muy inteligente. Entendió la situación hace meses, incluso antes del nuevo tsunami de sanciones de Trump 2.0, porque se dio cuenta de que no solo perdería el mercado chino, que en la práctica ya ha perdido, sino también la ventaja tecnológica que venía con él. Pero los chinos acabarían superando a NVIDIA y a la industria estadounidense de semiconductores, algo que no va a ocurrir en 2 o 3 años. Podría incluso suceder el próximo año. Así que esto es un cambio de juego absolutamente asombroso. De verdad, de verdad. Y se entiende por qué cuando se ve cómo funciona Huawei. Su investigación, especialmente ese mega centro de investigación en Dongguan, el nuevo, y cuánto invierten en investigación y desarrollo, cuántas patentes registran cada año, muy por encima de los estadounidenses y europeos y todo eso. Eso es, inversión, trabajo duro y planificación. Ahí lo tienes. Y están alcanzando la siguiente etapa, que es la innovación continua. Y la forma en que piensan, de arriba abajo, pero incluyendo a las megacorporaciones, todo en conjunto, es orgánica. Son los ministerios chinos. Proviene, por supuesto, de la cúpula, con el Ministerio de Tecnología y todo eso, los organismos científicos, el mundo académico y esas megacorporaciones como Huawei para integrar la inteligencia artificial en cada rincón de la economía china. Algo que, cuando viajamos por China hoy en día, ya vemos aquí y allá, cómo se está convirtiendo en una sociedad completamente automatizada en prácticamente nada de tiempo. Es inmensamente impresionante. Bien, ideológicamente o en términos humanísticos, como se quiera decir, esa discusión vendrá después. Lo que resulta fascinante de observar ahora mismo es el proceso y lo rápido que se está desarrollando todo. Sabes, creo que cuando hablaba contigo sobre Xinjiang, mencioné la electrificación por todas partes. Todo Xinjiang está electrificado, literalmente. Aerogeneradores por todas partes, paneles solares por todas partes, campos solares que se extienden irradiando luz durante más de 100 o 150 kilómetros. Es realmente impresionante. Y están exportando energía barata al resto de China. Así que el centro energético de China es Xinjiang. El gobierno central mira eso y dice, fantástico, tenemos mucha energía barata. Así que utilicemos esta energía barata para alimentar nuestros nuevos sistemas, que consumen muchísima más energía que los occidentales. Y esa es la parte clave de esta directiva NIMA, que llegó hace solo unos días. Ordenaron que todos los centros de datos vinculados al Estado en China no utilicen chips extranjeros, solo chips chinos. Por supuesto, sistemas como el de Huawei consumen mucha más energía, pero eso no es un problema porque tienen energía de sobra en todas partes.
Así que puedes ver cómo piensan a nivel global. Piensan en términos de desarrollar lo que aún no tienen. Piensan en lo que nosotros desarrollamos antes, que fue la capacidad energética de Xinjiang, y también la exportación de capacidad energética nacional. Aprovechemos eso para nuestra próxima etapa de innovación. Our next stage of innovation. It's very, very impressive. You can only do that in a society Es muy, where muy we have impresionante. clear plans. Solo se puede hacer eso en una sociedad que tiene planes quinquenales. No hay otra manera. Y cuando se debaten los planes quinquenales, hay aportaciones desde la base, desde los gobiernos provinciales, desde los gobiernos regionales, desde instituciones académicas de todas partes. Esto va subiendo, 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 hasta llegar a los 4 días de deliberaciones que tuvieron en Pekín el mes pasado. Lo están perfeccionando, y cuando llegue a las 2 sesiones en marzo del próximo año, todo estará ahí. Lo aprueban, y ya está. Ahora hay que implementar todo eso. Tienes los objetivos, tienes que cumplir todas las tareas y todos los objetivos. Y si no lo haces, adiós. Estás fuera. Es meritocrático. No hay ningún misterio. No hay ningún misterio. There's no mystery, no? There's no mystery. Pepe, you remember Donald Trump was talking about the clean energy. ¿Recuerdas a Donald Trump hablando sobre la energía limpia y los paneles solares? Dijo que era una estafa de China, que querían que los compráramos. Pero al observar a China hoy, se puede ver que su expansión en energía limpia está transformando su influencia geopolítica sobre las naciones dependientes de los combustibles fósiles. Ellos ven mucho más allá de lo que Estados Unidos está planteando. Way beyond what the United States is talking about. But the United States, they don't see anything, Nima. They cannot. Pero Estados Unidos ya no ve nada. No es una economía productiva, está financiarizada. Por eso al final de la columna incluí algunas observaciones de uno de esos maravillosos magnates de la vieja escuela de Hong Kong. Esos tipos, algunos de ellos son geniales. Conocí a unos cuantos cuando vivía en Hong Kong. Lo han visto todo. Saben cómo funciona el sistema en Occidente y en China, porque Hong Kong es una mezcla de ambos. Y pueden decir algo, ya sabes, pueden resumirlo en 2 o 3 frases. They can formulate these things in 2 or 3 sentences. Of course, China works because it has. Por supuesto, China funciona porque tiene una población muy diligente y bien educada. Trabajan muchísimo. Siguen la planificación y es una economía productiva. No hay financiarización. Si eres una economía productiva, lo que significa capitalismo real, por supuesto que vas a prosperar. No hay ningún misterio en eso. Estados Unidos hoy en día es básicamente Wall Street y por supuesto Silicon Valley o Silicon Valley en Wall Street, que es lo mismo. Especulación. No sale nada productivo de ahí. Aún peor, Nima, eso no va a cambiar. And it's not going to. Even worse, Nima, it's not going to change. No. No. ¿Cuál es la historia detrás del Moldron? Behind the Dragon Dome, Pepe. Well, it's complex because it's being tested. Bueno, es complejo porque todavía se está probando. Proviene del Instituto de Electrónica y de Ingeniería Aplicada de Nankín, uno de los centros de alta tecnología más avanzados en investigación de radares de última generación, por ejemplo. Ya estaban trabajando en una versión china que podemos llamar la cúpula del dragón, incluso antes de que Trump anunciara la inexistente cúpula dorada estadounidense. Están integrando su plataforma con misiles interceptores, así que cuentan con el mega hardware para rastrear misiles de todo tipo, antiguos, nuevos, que llegan a distintas velocidades, más de 1000 según la plataforma. We're at 1,000 according to the platform. And then you have to integrate this with. Y luego tienes que integrar esto con misiles interceptores fabricados en China, y entonces construyes tu cúpula. Así que ahí es donde están los chinos, ¿verdad? Es un proceso diferente en comparación con los rusos. Los rusos tienen los mejores sistemas, como los S-400 y los S-500. Estos son los mejores interceptores del mundo. Los chinos están trabajando en los suyos, pero al mismo tiempo están desarrollando una cúpula para proteger China. Así que es un trabajo en curso, ¿verdad? Pero el hecho es que ya están avanzando muy rápido. Y el responsable de supervisar esto en la Universidad de Tecnología de Nankín dijo, mira, estamos haciendo pruebas. Habrá muchas más pruebas, pero ya está en marcha.
Sí. It's already on. Yeah. The other point before wrapping up, Pepe, is that El otro punto antes de terminar, Pepe, es que el modelo económico chino resulta de algún modo fascinante. Lo comparas con el de Estados Unidos y Occidente, que siguen un enfoque impulsado por el mercado, y todo gira en torno a eso, como has mencionado. ¿Hay alguna señal de que en Occidente estén estudiando o aprendiendo de China? ¿O el objetivo principal es la confrontación, sin comprender realmente el fenómeno, los fundamentos de cómo funcionan las cosas en China? Porque incluso si ves a China como un enemigo y quieres enfrentarte a ella, tienes que saber cómo funciona. Tienes que entender los detalles de su economía. ¿Ves ese tipo de sabiduría en Occidente para comprender realmente a China? Do you see that sort of wisdom in the West to understand China? The Americans don't know anything about Sun Tzu. Bueno, los estadounidenses no saben nada sobre Sun Tzu. Él dice que primero hay que conocerse a uno mismo. Si no te conoces a ti mismo y conoces al enemigo, no sabes nada. Tienes que conocerte a ti mismo y al enemigo. Si te conoces a ti mismo, conocerás al enemigo, y entonces todo encaja. No, es la lógica de la contención en su propia terminología, ¿verdad? Es una lógica de confrontación. Es lo que los chinos llaman, diría yo muy educadamente, una mentalidad de Guerra Fría. Y, por supuesto, ahora es aún peor, porque es una confrontación de modelos. Los chinos están demostrando al mundo que su modelo es superior al modelo estadounidense. No vamos a entrar en esta discusión absolutamente estúpida sobre democracia frente a autocracia, porque no hay democracia en Occidente, para empezar. In the West or in the West to start with. Oligarchies control everything. Las oligarquías controlan todo, incluido quién resulta elegido o no. Y China no es una democracia. China es una meritocracia. Es una historia completamente diferente. Si no fueran meritocráticos, no habrían logrado lo que han conseguido en los últimos 25 o 30 años, especialmente. El grueso de su gran impulso comenzó a finales de los 90 y en particular durante los últimos 25 años después de su entrada en la OMC. Así que sí, los últimos 25 años. Tiene que ser un sistema meritocrático. Por supuesto, hay problemas internos, hay purgas, personas procesadas por corrupción, pero el sistema en su conjunto tiene que ser meritocrático, porque tienen que cumplir. It has to be meritocratic because they have to deliver. And to deliver, their social contract is Y para cumplirlo, su contrato social no es vamos a hacerte rico. Su contrato social es vamos a tener una sociedad moderadamente próspera. Todo el mundo va a tener lo suficiente, muy modernizada y orgánica. Y todos, como ciudadanos, deben participar y aportar su propia contribución en beneficio de la sociedad en su conjunto, no para determinar castas como en Occidente, el menos del 1%, el oligárquico menos del 1%. Y por supuesto, es un proyecto nacional. La terminología oficial lo describe como el rejuvenecimiento de la nación china. Es un rejuvenecimiento en el sentido de que se estaba volviendo decrépita hace décadas. Así que sí, es un rejuvenecimiento, y si se compara con finales del siglo XIX y principios del XX, sin duda es un rejuvenecimiento. is definitely a rejuvenation. And of course, this new sense that Y por supuesto, este nuevo sentimiento que vemos, fue estupendo verlo en la carretera cuando estuve en la provincia de Gansu, cuando estuve en Xi'an y cuando estuve en Xinjiang, ya sabes, en septiembre. Pequeños detalles, se percibe esta nueva autoconfianza, este sentido de orgullo nacional. Y por fin, disfrutan de ser chinos en su propia tierra. No necesitan nada del extranjero que no tengan ya. Tienen la mayor parte de lo que necesitan. De hecho, prácticamente todo lo que necesitan. Y la forma en que el país se está modernizando a una velocidad vertiginosa, todo eso es muy, muy impresionante. No se puede lograr todo eso en términos de capitalismo de casino. Por supuesto que no. Ahí lo tienes. No hay ningún misterio, Nima. No hay ningún misterio. Es producción, es una economía real. Producción, trabajo duro y planificación. Y ya no les importa el PIB. And they don't care about GDP. No, these numbers are not very important. 5%. No, esas cifras no son muy importantes. Ya sabes, un 5%, un 4,9% no es gran cosa. ¿Te imaginas un país del tamaño de China creciendo todavía casi un 5% al año? Es enorme. En sí mismo,
Es enorme. Y lo más importante son las regiones. Por ejemplo, me dijeron en Xinjiang que Xinjiang está creciendo al menos un 8% al año. Ahí lo tienes. Y se ven los resultados. En mi caso fue extraordinario porque lo comparaba con las veces anteriores en que estuve en Xinjiang. Es absolutamente asombroso cómo su sumo integrado tan rápido. No, pues también hay sin Uyghur. Don't forget, we were in a Uyghur majority region. Of course, they are Hui Muslims. Por supuesto, allí hay musulmanes, chinos han, musulmanes, hay kazajos, hay tayikos. Nos encontramos con todos ellos, totalmente integrados, absolutamente integrados. Mongoles, lo mismo, todo el mundo haciendo negocios. Vas a un pequeño oasis en la frontera del desierto de Taklamakan y es una ciudad muy, muy moderna. Y piensas, vaya, ¿cómo pudieron construir todo eso tan rápido? Y luego te dicen, ¿ves el hotel donde te alojas? Lo construyeron el año pasado. Un hotel de última generación, supermoderno, muy asequible. Sabes, una familia china de 4 personas puede alojarse allí sin problema. No les va a desequilibrar el presupuesto. A Chinese family of 4 can stay there, no problem. It's not going to break their budget. Brand new, everything brand new, impeccable. Todo nuevo, absolutamente nuevo, impecable. Ahí lo tienes. Vas al mercado, wow, ves mucha actividad en los mercados tradicionales de estilo medieval y también mucha actividad en los nuevos centros comerciales. Lo mismo, los precios son asequibles, no sientes el peso de la inflación, el desempleo es prácticamente inexistente, no ves mendigos en China, no ves mendigos en ningún sitio. Muy impresionante, sí. Así que van por buen camino, y no es un eslogan vacío. Estamos intentando construir una sociedad moderadamente próspera en los próximos años, hasta 2049. No, realmente lo están haciendo. Y lo ves ante tus ojos. They are actually doing it. And you see it in front of you. Muito obrigado. Muchas gracias, Pepe. Un gran placer, gracias. Mi nombre es Sara, como siempre. Foi uma boa conversa hoje. Ha sido una buena conversación hoy. Sí que lo ha sido. Es mi última semana en el sudeste asiático. Ya lo echo de menos. Así que la semana que viene estaré en Moscú y allí nos separa. Sí, genial. Great. Thank you so much. Antes Vanspa. De same name as Intini Sodat. Beak. Seeth. Cheers. 2.